Hola, buenos días. Vamos a empezar con la base de datos. En la teoría, os habré dejado una pequeña descripción del funcionamiento del programa, ¿vale? Que iremos completando poco a poco. Es importante que vayamos dando los pasos con certeza y sabiendo qué es lo que hacemos, porque se va a complicar muchísimo. Y acudir a todas las tutorías individuales y colectivas que se convoquen, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer, como dicen los apuntes, es crear una base de datos nueva. Pinchamos en crear. Vamos a siguiente, sí que registramos la base de datos y abrimos la base de datos, le damos a finalizar. Nos va a solicitar un nombre, entonces le pondremos, como digo en los apuntes, que es con vídeo. Creo que es así, de todas formas, coger el nombre que queráis, ¿de acuerdo? Yo lo voy a guardar en el escritorio, guardo y en el momento en que lo guarde se va a abrir. Como veis, este es el interfaz que explican los apuntes. Y lo primero que os digo es que vamos a crear las tablas. Entonces, las creamos en modo diseño, porque las tablas mediante existente se utilizan más cuando ya tenemos unas tablas predefinidas. Entonces, pulsaríamos aquí, ¿vale? Y a partir de aquí tenéis que introducir, tal como tenéis en los apuntes, la tabla de clientes, la tabla de proveedores y la tabla de artículos. Y aquí os tengo que señalar, en esta que yo ya tengo hecha, ¿verdad? Pues en la tabla, como veis aquí, yo tengo un montón de cosas que serán las que tendréis vosotros al final del ejercicio. Entonces, en el proveedor, como veis, hemos creado estos campos con estos tipos. Importante tener en cuenta las recomendaciones y lo que os digo respecto a las propiedades que os marco aquí abajo, ¿vale? Tanto el ID proveedor ha de ser valor no automático, como el ID clientes no automático, porque vamos a utilizar los códigos contables. Y en el ID artículo sí que va a ser automático y empezará 1, 2, 3, 4, así sucesivamente, ¿vale? Es decir, como veis, tenemos vosotros me vais a crear ahora también la tabla de los clientes, que es esta de aquí, ¿de acuerdo? Es decir, los tipos de campos los tenéis descritos en la teoría, pero fundamentalmente trabajaremos con el texto, con los numéricos como número o como el numérico también entero integer, que es el más utilizado para cuando tengamos que asignar, como hemos asignado aquí, la clave principal, que es el elemento que nos permitirá no repetir un código y que nos producirá y nos ayudará a ordenarlo. ¿De acuerdo? Importantísimo. Si os olvidáis la clave principal, no funcionará, ¿vale? Otra recomendación que os doy, una vez terminéis de pasar estas tablas o de pasar los próximos formularios de estas tablas, que es lo que os voy pidiendo, ¿vale? Cuando salgáis, guardéis, ¿de acuerdo? Salís y cuando volváis a abrir, ¿vale? Lo importante es guardar como y asignarle el mismo nombre, pero con una numeración distinta. Es decir, imaginaos que nosotros en esta que os he hecho crear desde cero, le hemos llamado GES con vídeo, ¿vale? Cuando tengáis cierta faena hecha, esta ya estará guardada, la tenemos en el escritorio y pondréis guardar como y la llamaréis, pues por ejemplo, versión 1. ¿Por qué? Porque iréis acumulando una serie de bases de datos con los ejercicios que vayáis haciendo y en el caso de que se rompa porque algo hayáis hecho mal y la base de datos se quiebre, en ese momento podréis acceder a la base de datos anterior como copia de seguridad y no perderéis todo el trabajo que habéis hecho, ya que las bases de datos son muy delicadas y en cuanto algo no funcione o se rompa, es difícil de recuperar. ¿De acuerdo? Con lo cual os aconsejo que hagáis estas copias de seguridad, ¿vale? Bueno, pues como os decía, nosotros ya habremos creado la tabla clientes, la tabla proveedores y la tabla artículos. Y pasaremos al apartado de formularios. En formularios, lo primero que haremos es crear esos 3 formularios para poder introducir datos. Y lo crearemos mediante un formulario mediante asistente. Aquí veis que lo pulso y me dice, ¿qué tabla o consulta quiere utilizar usted?
Vosotros le diréis que queréis utilizar, no tendréis nada, lo tengo todo, ¿verdad? Pero vosotros no tendréis nada y lo primero que decís, pues mira, a partir de la tabla proveedores, que es esta de aquí, todos los campos disponibles son los que van a estar en el formulario siguiente. No vamos a agregar de momento subformularios, iremos explicando qué son cuando llegue el momento. Siguiente, y como veis, ya os ha aplicado un formato, que es el de tipo tabla. Nosotros utilizaremos el primero, que es este que nos lo pone tipo columnas, ¿de acuerdo? Y una vez que lo tengáis, pondréis siguiente, y aquí es importante tener claro esto. Dice, el formulario se va a utilizar para introducir únicamente datos nuevos, no se mostrarán los datos existentes. Ese no lo vamos a utilizar, porque a mí me interesa poder ver los anteriores registros que he introducido. El formulario mostrará todos los datos y no pondremos ninguna de las tres opciones hasta que nos haga falta. Con lo cual ya, siguiente, elegiremos un colorcito, el que vosotros queráis, ¿de acuerdo? Para gustos, colores, yo he utilizado este para los apuntes. Siguiente, recordar, en vez de tab, a los formularios empezaremos con la palabrita for-proveedores. Y vamos, ¿qué desea hacer? Pues ahora vamos a modificar el formulario. ¿De acuerdo? Yo no le voy a dar a finalizar. Bueno, le voy a dar a finalizar, le daré otro nombre para que no me machaque el que tengo. Por ejemplo, le pondré 21 y le pondré finalizar. Entonces, accederéis a este formulario. Y con las instrucciones que os doy en los apuntes, tendréis que crear el título, tendréis que crear una serie de botoncitos para hacerlo operativo. Y posteriormente introducir los datos que os daré. Observar que aquí vais a tener una serie de barras de herramientas que son las que vamos a utilizar, importantísimas. Y aquí abajo tenéis otras que iremos utilizando poco a poco. Nosotros ahora aquí desearemos poder poner un título. Si intentáis arrastrar, no podréis. ¿De acuerdo? No podréis, en principio sí que podréis. ¿Veis? Se os seleccionan los distintos campos, ¿vale? Pero no podréis moverlo hasta, ¿veis? Moverlo todo a la vez. Entonces, si lo movéis todo a la vez, será la forma en que no se os moverán las cosas y se quedarán en distintos lugares, porque aquí nos va a caber colocar el titulito. Importante, ahora estamos en modo diseño, como os decía. Si paso al botoncito y entro ya en modo introducción de datos, como veis, yo tengo introducido un proveedor y lo veré, pero en modo diseño aparecerán únicamente los campos. Los campos es este espacio gris, donde introduciremos los datos. El espacio que tenéis aquí es la etiqueta del campo, es el nombre, pero donde se introduce el dato es aquí. Claro, cuando vosotros seleccionáis, veréis que os selecciona todo a la vez, ¿vale? Entonces, para poder separarlo, tenéis que ir, botón derecho del ratón, agrupar, desagrupar. Y de esta manera tendréis acceso al campo por un lado, ¿lo veis? Y la etiqueta por otro. Atención, esto es importante, porque si no, no vais a poder hacerlo. No vais a poder trabajar sobre ellos en el futuro, ¿vale? Si yo cojo, por ejemplo, el DNI, que lo tengo agrupado, y pongo botón derecho del ratón, control, que va a ser la herramienta fundamental donde haremos todas las modificaciones en el futuro, me dice propiedades selección múltiple, y esto no tiene sentido. Con esto no vamos a poder hacer nada, ¿vale? Pero en cambio, si yo me voy aquí y le pongo control, aquí vais a poder ver propiedades de campo de etiqueta. Una etiqueta es una etiqueta, no tiene ninguna otra función más que identificar algo. En este caso, como veis, ID proveedor hubiera podido llamarlo aquí código proveedor. Como veis, inmediatamente me cambiará, pero eso no me afecta en nada al trabajo. En cambio, si me voy al campo, inmediatamente me aparecerán
unos aspectos importantísimos que debéis de conocer ya desde el primer día. ¿De acuerdo? En general, veréis el nombre de la etiqueta y una serie de menús, ¿verdad? Que iremos utilizando poco a poco. Pero el fundamental está en datos. En datos, observar que cuando yo lo he pinchado y me voy a campo de datos, aquí me va a mostrar todos los campos que hay en mi tabla. Y en este caso, este primero es ID proveedores. Él escribirá en ID proveedores. Igual que si cuando me fuera a DNI, tendré DNI. Si yo aquí cambiara a DNI, acabo de transformar mi código de proveedor al DNI, con lo cual jamás funcionará. Es decir, cada campo ha de tener el campo que tenga en su tabla, o en el futuro también en su consulta, ¿vale? Es decir, vuelvo a hacerlo para que lo veáis. Me voy a DNI y me aparece esto de selección múltiple. No me sirve para nada. Botón derecho, agrupar, desagrupar. ¿Vale? Ahora ya puedo seleccionar el campo, voy a control y en control, en datos, observar que el campo de referencia en donde escribirá es DNI. ¿Vale? Y esto que se nos quede bien claro. Observar aquí también que tenemos entrada requerida. Sí nos obligará a poner un dato, igual que lo teníamos aquí. Sí, tenemos que ponerle un dato. ¿Vale? En nombre, desagrupo. ¿Vale? Y en el campo también veréis que me aparecerá en datos sí. ¿Vale? Igual que, por ejemplo, imaginaos, en plazo de entrega, desagrupo, me voy al campo y tendremos en datos el campo plazo de entrega y entrada requerida sí. Si le pusiera no, si no le pusiera nada cuando introduzca datos, me dejará seguir igual. Pero en cambio, si la entrada requerida es sí, no me dejará pasar al campo siguiente para rellenar datos. ¿De acuerdo? Dicho esto, para crear los titulitos utilizaremos la herramienta etiqueta que tenemos aquí. Podréis utilizar los titulitos, ponerle aquí dentro el nombre que queráis. Si hacéis clic, veréis aquí ficha proveedor, ¿vale? ¿Veis? Aquí me aparecerá. Y aquí arriba, pues ya le puedo cambiar. Aquí le puedo cambiar ya, pues, alineación centrada, el color de fondo apariencia 3D, puedo modificar la posición, la anchura, la altura. Es decir, esto ya me permitirá dar una serie de formatos para dejarlo más bonito, ¿vale? Una vez hecho esto, recordar etiquetas solo para titulitos y etiquetas como las que tenemos aquí. Tengamos que crear manualmente. Para nada más, ¿vale? Y luego ya tenemos otras herramientas que iremos conociendo poco a poco, ¿vale? De hecho, el cuadro de texto, si yo lo voy a poner aquí al lado para que lo veáis, lo creo, ¿vale? Botón derecho del ratón, control, ¿vale? Me aparecerá lo mismo que en esta de aquí. Lo que ocurre es que datos está vacío. Si yo le pongo ID proveedor, ¿vale? Observar cuando paso ya la introducción de datos, tengo el mismo código. ¿Por qué? Porque el cuadro de texto es esto que tenemos en grisecito. Y asignándole el campo que sea, podré introducirle en función del campo que yo los registros de ese campo en cuestión. ¿Vale? Hasta aquí esto, porque ahora se me está acabando el tiempo de grabación y lo único que os queda por hacer son los botoncitos que utilizaremos, seguiréis el manual que os he dado, el botoncito este que os señalo, crearemos tantos como nos hagan falta, creo que son unos 4, podéis copiar y pegar, pegar y pegar, y lo vais arrastrando y veréis
que tendréis, vale. Ya seguir las instrucciones que las indico.